Señor, gracias por la misericordia que tú nos has mostrado. Gracias por este año en Semilla. Y gracias porque el día de hoy podemos hacer lo que tu iglesia ha hecho desde que tú la fundaste, que es buscarte escudriñando en tu palabra. Queremos vivir con la obediencia de los grandes hombres que has permitido que caminen aquí en la tierra. Creemos que tu Espíritu Santo es suficiente para hacer esa obra y nos sujetamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Capítulo 12 del libro de Hechos. Hemos estado en este paréntesis, ¿no? Porque hemos visto la obra de Dios, en este paréntesis, hemos estado viendo la obra de Dios a través de Saulo, pero el capítulo 12 es una especie de paréntesis. Lucas, que está escribiendo el libro, se toma un capítulo para mostrarnos algo antes de enfocarse ahora sí por completo en Pablo. Ya vimos a Pablo, la obra que está empezando Dios a hacer en su vida. Si te fijas en el versículo 27 del capítulo 11, el capítulo anterior dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Pablo ya está viviendo en Antioquía junto con Bernabé, están empezando a predicar ahí, están empezando a servir ahí. Y dice: levantándose uno de los profetas, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces Bernabé y Saulo tienen una ofrenda que van a llevar a Jerusalén, porque va a haber una gran sequía, un tiempo de hambre en toda la tierra. Bueno, ahí los vamos a dejar, y el capítulo de hoy se desvía, digamos, de esa historia y se va a centrar en Pedro y en algo que está sucediendo paralelamente. Esto en el capítulo 12 nos ubica más o menos en el año 44, 45. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque lo apunté aquí en mi Biblia, ¿no? Entonces, ¿y por qué apunté esa fecha aquí en mi Biblia? Porque es más o menos la fecha en la que se marca la muerte de Herodes. Y dice en el capítulo 12, versículo 1: en aquel mismo tiempo, en el tiempo de la sequía que iba a venir a toda la tierra, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién es este Herodes del que estamos hablando acá? Herodes es un tetrarca, es decir, el reino, todo el reino es Roma, pero Roma tiene distintos, el emperador tiene, digamos, sus autoridades en distinto lugar, y en toda la tierra de Judea estaba dividida en 4 partes. Una de esas partes era gobernada por este Herodes. La familia de Herodes la vamos a ver más adelante y vamos a adentrarnos un poquito, pero simplemente hay muchos Herodes en la historia y no los confundas, no es el mismo. ¿Te acuerdas que hay uno cuando Jesús nace que manda a matar a todos los niños? Bueno, no es este es otro Herodes, un hijo de ese Herodes, el Herodes que mandó matar a los niños en el tiempo de nuestro Señor. Le llaman Herodes el Grande. Este es otro Herodes, y este está también persiguiendo a la iglesia, pero hay una diferencia entre este Herodes y el Herodes y la persecución de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia porque creía que era lo justo, creía que así agradaba a Dios, creía que la iglesia era una herejía. Saulo estaba muy mal, pero pensaba que estaba haciendo lo correcto. Este Herodes no está buscando agradar a Dios. Este Herodes no es judío. Este Herodes es idumeo. Eso quiere decir que tenía en su sangre era de la raza de los edomitas. Entonces era emparentado con los judíos, pero no era judío. ¿Cuál es el problema? Sin ser judío, está gobernando en territorio judío. ¿Te imaginas si, voy a poner un ejemplo medio raro, pero si en México nos impusieran un presidente norteamericano que tuvo alguna vez algún familiar que
estuvo más o menos relacionado con sangre mexicana. Sería violento, sería alguien que no pertenece a esta tierra, gobernando esta tierra. Bueno, eso es lo que tenía Herodes. No era judío, pero gobernaba territorio judío. Y eso era difícil. Y vemos a Herodes siempre tratando, a todos los Herodes, tratando de ganarse el favor de los judíos. Pero el judío es muy celoso. O sea, el judío es muy celoso de su raza, de su sangre. Entonces nunca hicieron clic. Por eso el rey Herodes el Grande mandó ampliar el templo. El templo era enorme, magnificente, las piedras eran gigantes, todo recubierto. Era una gran obra que Herodes el Grande hizo para congraciarse, a ver si así lo querían los judíos, pero nunca pasó eso. Todos los Herodes tienen ese anhelo de caerle bien, pero nunca va a pasar. Bueno, este Herodes toma a algunos de la iglesia para maltratarles y dice el versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces, cuando Herodes se da cuenta que tomando a alguien de la iglesia, el pueblo le aplaude, ¿qué crees que es lo que hace? Pues sigue haciendo lo mismo. Y toma ahora a Pedro. Al que primero toma y mata a espada es a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el hermano de Juan, el apóstol Juan. No sé, tú a lo mejor los recuerdas porque el Señor Jesús les puso un apodo, les puso Boanerges. A Jacobo y Juan les puso Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. O sea, básicamente eran unas fichitas que el Señor Jesús dice, híjole, ustedes son hijos del trueno. Y es interesante porque Juan al final va a ser llamado el apóstol del amor, ¿no? Va a ser transformado de tal manera que va a dejar de ser el hijo del trueno y va a ser el apóstol del amor. Pero en el tiempo en que están con Jesús, Juan y Jacobo son personas difíciles. En una ocasión, Juan y Jacobo le dicen, están caminando con Jesús y llegan a un pueblo de Samaria, no dejan entrar a Jesús y Juan y Jacobo le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los queme? ¿Te imaginas? El apóstol que habla del amor y todo diciendo, ¿quieres que mandamos que baje fuego del cielo y los queme? En otra ocasión, Juan y Jacobo Jesús los había enviado a predicar el evangelio y regresan y le dicen, ¿qué crees, Señor? Encontramos a uno que también estaba expulsando demonios, pero no se juntaba con nosotros, así que se lo prohibimos, ¿no? Como que no era de mi equipo, entonces se lo prohibimos. Y Jesús les dice, a ver, tranquilos, ¿no? Tranquilos. Es el que no está con nosotros, está por nosotros. En otra ocasión, Juan y Jacobo van y le dicen a Jesús, pues básicamente, es más, ni siquiera ellos, mandan a su mamá, ¿no? La mamá de Juan y Jacobo, Señor, quisiera que mis hijos se sentaran a tu derecha y a tu izquierda en tu coronación, ¿no? Sin saberlo estaban pidiendo el lugar de los dos ladrones al lado de la cruz del Señor. Y Jesús lo que le dice a ellos es, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo. Y ellos dicen, sí, claro, sí. Entonces Jesús les dice, ok, van a beber la copa y van a ser bautizados, pero sentarse a mi derecha en mi trono, eso lo define el Padre. Y en su misericordia, yo creo, Dios les concede de alguna manera eso. El primero de los apóstoles en ser ejecutado y morir en el martirio es Jacobo. El último de los apóstoles en morir es Juan. Entonces, de alguna manera, en la lista de los apóstoles, uno está a la izquierda y el otro está a la derecha de los que entregaron su vida por el Señor. Y yo creo que es una manera en la que Dios dice, ok, les voy a conceder lo que quieren, ser bautizados con mi bautizo, beber del cáliz que yo voy a beber. Va, y estarán uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y ahí está Jacobo, que muere. Dice que lo mató a espada, eso quiere decir que le cortaron la cabeza. Entonces murió decapitado Jacobo. Verso 3, la segunda parte, Pedro está en la cárcel y dice que eran los días de los panes sin levadura. Esto es el tiempo de Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. O sea, es decir, 4 grupos, cada grupo de 4 soldados, probablemente relevaban cada 6 horas y tendría Pedro
2 soldados de un lado, 2 soldados del otro, 4 horas, 6 horas cambiaba el siguiente grupo y así. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que nos muestra esto es que en el tiempo de Pascua y los panes sin levadura, era prohibido hacer un juicio. Era prohibido ejecutar a alguien. La ley lo impedía. Y por eso Pedro está guardado ahí en la cárcel hasta que pase este tiempo. Y solo podemos ver en esto la injusticia ante el juicio de nuestro Señor, porque nuestro Señor fue juzgado en la noche, fue condenado en Pascua en tiempo donde no era permitido. Ahora con Pedro, Herodes lo que hace es respetar la ley, lo que quiere es congraciarse con los judíos, entonces respeta la ley y después de eso va a ejecutar a Pedro. La iglesia, mientras tanto, dice que en el versículo 5, hacía sin cesar oración a Dios por él. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿no habían orado por Jacobo cuando Jacobo fue encarcelado? ¿Será que no oraron por él y por eso lo ejecutó? Y ahora que Pedro está en la cárcel, ¿oran por Pedro? No lo sabemos. Yo creo que sí oraron por Jacobo. ¿Y por qué Dios no salvó a Jacobo? Porque Dios en su misericordia decide lo que es mejor para cada quien. A lo largo del capítulo vamos a estar viendo este asunto de la gloria. ¿A quién le damos la gloria de todas las cosas que hacemos? Porque Herodes está buscando congraciarse con los judíos. ¿Para qué? Para llevarse él la gloria. Él quiere matar a Pedro y quiere matar a los cristianos. ¿Para qué? Para llevarse la gloria de ser el salvador del pueblo de los judíos. Jacobo, en cambio, glorifica a Dios entregando su vida. La iglesia glorifica a Dios confiando en el Señor. Si oraron por Jacobo y Dios no aceptó esa petición, Señor, salva a Jacobo, y Dios dice no, Dios tiene derecho y sigue siendo glorioso. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos pedido que Dios no ha concedido? Y que 5 años después tú dices, híjole, si Dios me hubiera concedido eso, ¿con quién estaría casado al día de hoy? ¿No? Si Dios me hubiera concedido eso, ¿quién sabe qué estaría haciendo? Si Dios me hubiera concedido esto, ¿quién sabe dónde estaría? Dios en su misericordia, Él ve lo mejor y podemos glorificarle aun cuando no entendemos la negativa de Dios. No quiero decir, porque suena muy a meme de Facebook, cuando Dios dice no es porque tiene algo mejor para ti. No necesariamente. O sea, si lo pones desde la perspectiva de Jacobo, ¿qué era mejor, ser decapitado o seguir viviendo sin ser decapitado? Pues desde su perspectiva, era mejor no ser decapitado. Entonces no es verdad que Dios busca lo mejor para ti en un término. O sea, Dios no está pendiente de ti, porque lo que importa es su gloria. Y Él en su misericordia nos usa para desplegar su gloria. Y cuando lo hace, ¿qué crees? Es lo mejor para ti. Es lo mejor para ti y lo mejor para mí. Cuando nos centramos en nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, vamos criando gusanos que van comiendo y carcomiendo nuestro corazón. Cuando vivimos centrados en la gloria de Dios, la luz de Dios habita en nosotros. Sigamos adelante, veamos qué es lo que pasa. Y verso 6, Pedro está en la cárcel, Jacobo ha muerto, Herodes está esperando nada más tiempo para llevar a cabo esta venganza o este acto para matar a Pedro. Dice verso 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Eso está de replay. No sé si a ti te pasa, cuando eras niño, ¿no? En Bolivia, de donde yo soy, un par de veces al año en la escuela íbamos de paseo.
¿no? Salíamos a algún balneario o a veces al río, toda la escuela. Y eran momentos emocionantes. Y si tú eras como yo, la noche antes del paseo, no podías dormir, ¿no? Era, medio dormías, han pasado 5 minutos, 5 minutos. Era angustioso por la emoción de lo que va a suceder. Ahora, nunca han estado a punto de matarme, pero supongo que es peor. Mañana te van a decapitar. ¿Dormirías? La angustia debe ser terrible. Pero Pedro está dormido. Pedro está confiado, descansando. Él está durmiendo el día antes. Es como que le dijeron, te van a matar mañana. Pues entonces me duermo temprano, porque si es la última siesta que voy a hacer, ¿no? Pedro está dormido. Él sabe en quién ha confiado. El Señor Jesús, en Juan 21, cuando lo encuentra en la playa y le encarga, le dice, pastorea mis ovejas. ¿Te acuerdas? En Juan 21, el Señor Jesús le dice, cuando eras joven, tú hacías lo que querías, ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, te ceñirán y te llevarán donde no quieres. Y habla de lo que es la verdadera madurez. Cuando yo era niño, quería ser grande para hacer lo que quisiera. No sé si te pasaba. Cuando sea grande voy a poder hacer lo que quiera. Pero cuando creces, te das cuenta que el ser adulto y maduro no es hacer lo que quieres, sino hacer lo correcto. Y a veces no es lo que quieres, pero es lo correcto. Eso es la madurez. Entonces Pedro ha madurado en su fe. Ahora está diciendo, Señor, lo que tú digas, lo que tú decidas. Y él duerme. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete. Eso es como ponte tu manto, ¿no? Átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Esto me encanta. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro piensa, estoy soñando, estoy en alguna visión. Dios quiere mostrar, o sea, acaba de pasar la visión de el manto que desciende con estos animales. No es que había un manto literal descendiendo, es algo que Pedro ve, es una visión, solo él ve. Entonces él está acá y dice, otra visión, ¿no? Un ángel y me está mostrando que mis cadenas caído, que me vista, que me ponga esto. Y puedes encontrar un significado muy espiritual y muy bíblico y puede ser real, ¿no? Por ejemplo, una luz puede hablar de la luz del evangelio, Cristo la luz del mundo, y Pedro diciendo, Dios está conmigo. Luego, las cadenas cayéndose de las manos, hablando de la libertad que él tiene. Antes yo era preso del que dirán, pero ahora soy libre en Cristo para poner mi vida y morir por él. Luego de cíñete, ¿no? Habla de toda la armadura de la que Pablo va a escribir y puede estar hablando de eso. Átate las sandalias, calzados con el apresto del evangelio. Envuélvete en tu manto, ¿no? Revístete de la justicia. Pablo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pedro podría estar pensando muchas cosas. Mira, qué bonito simbolismo en todo lo que me están diciendo, qué bonita imagen. Verso 10, habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, cuando ya está salió de la cárcel, cruzó la calle, avanzó un par de metros, y entonces el ángel se aparta y él vuelve en sí y dice, no era una visión, realmente estoy afuera. ¿Sabes?
A lo mejor también a ti te ha pasado que vienes a la iglesia y escuchas la palabra y escuchas verdades de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos de que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando hablamos de que en la cruz Dios cargó el peso de nuestro pecado, de todo nuestro pecado, y Él gritó: consumado es. Cuando hablamos de que el acta de decretos en el cual estaban todas nuestras acusaciones fue clavada en la cruz del Calvario. Cuando recordamos que el escritor de Hebreos dice que Dios mismo declara: les daré un nuevo corazón y no me acordaré más de sus pecados. Cuando hablamos de que mis rebeliones Dios las ha alejado tan lejos como el oriente del occidente. Cuando hablamos de que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Y a lo mejor tú estás acá y dices: wow, qué maravilla, qué increíble, que esto es maravilloso. Pero te imaginas si Pedro hubiera dicho: qué imagen tan increíble, qué ángel tan bonito. Pero no hubiera obedecido cuando le dicen: levántate, cíñete, camina, sígueme. Se hubiera quedado en la cárcel, teniendo todo para salir, simplemente por no creer lo que está viendo. Se hubiera quedado ahí. Yo no sé cuántos hábitos tenemos todavía arraigados por no haber creído que Dios ya nos ha hecho libres. Por no haber creído que en verdad su Espíritu Santo, que resucitó de los muertos, es el mismo Espíritu que ahora vive en nosotros. Y si levantó a Cristo de los muertos, ¿cómo no va a ayudarme a dejar el hábito que parece que me tiene esclavizado? La fe en nuestro Señor es real. Cuando hablamos de que Cristo ha pagado todos nuestros pecados en la cruz, es verdad, ha pagado todos nuestros pecados. Todos. Y a lo mejor tú puedes decir: pero no sabes todo lo que esta misma mañana hice. No lo sé y no necesito saberlo. Dios lo sabe y Dios lo pagó en Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ya resplandeció la luz. Ya resplandeció la luz. Levántate, cíñete, ponte el calzado del evangelio, la coraza de justicia. Levántate, camina. Dios va a ir abriendo las puertas para darte la libertad. Y sin que te des cuenta, a lo mejor dentro de 6 meses vas a decir: ah, caramba, llevo 6 meses que no digo groserías. Llevo 6 meses que no fumo. Llevo 6 meses que no busco cosas en internet que no debería estar viendo. Llevo 6 meses que ya no estoy amargado ni enojado. Simplemente comienza a obedecer las órdenes que Dios te da. Porque la libertad en Cristo no es una visión, no es un bonito sueño, no es una bonita imagen, es una realidad a favor de nosotros, los que hemos creído que Jesucristo es el Señor y que murió para pagar nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, lo que Dios te haya dicho, lo que Dios haya puesto delante de ti, recíbelo. Ante la gracia de Dios solo hay 2 opciones. Rechazarla diciendo: no creo que Dios pueda perdonarme esto. O abrazarla diciendo: qué glorioso es el Señor, que aún a pesar de la profundidad de mi pecado, me abrazó. No le quites gloria a Dios. Has sido un pecador terrible que no merecerías ni una segunda oportunidad. Pues bienvenido, ponte en la fila. Venimos muchos igual. La gloria de Dios se revela en que, siendo nosotros pecadores, Él pagó por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Entonces, deja de darle excusas. Levántate, las cadenas ya se cayeron y camina hacia la libertad. Y si tropiezo, pues encontrarás que el Señor Jesús está una vez más ahí y te vuelve a levantar, y así. Verso 12. Habiendo considerado esto,
llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Yo creo que aquí está la clave de Pedro y lo que tenemos que imitar. ¿Sabes qué hizo Pedro? De pronto se dio cuenta que estaba afuera y considera lo que Dios hizo. ¿Sabes lo que es considerar? Es ser consciente de algo. O sea, se paró ahí. ¿Qué sería lo lógico para Pedro? Si ya está en la cárcel, ya está en la calle. ¿Qué sería lo lógico de hacer? Pues, patitas, ¿para qué te quiero? Correr. O sea, ya estás afuera. Órale, vámonos. Lo más rápido que puedas. Pero en vez de correr, Pedro se para ahí y empieza a considerar lo que acaba de suceder. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros y que ni siquiera consideramos? Que no ponemos en mente y no nos tomamos un minuto para meditar y pensar la fidelidad y el amor de Dios. Y yo creo que eso es lo que en muchos casos ha debilitado nuestra fe, nuestra falta de considerar la bondad de Dios, de pararnos un momento y decir, Dios ha sido bueno hasta acá. Por eso cuando vienen problemas, no recordamos la bondad de Dios. No recordamos que Él ya ha sido fiel. No recordamos que Él en tiempos más difíciles siempre ha extendido su mano sobre nosotros. Que en tiempos en que todo parecía oscuro, Él encendió la luz. Considerar. ¿Considerar qué cosa? La gloria de Dios. Cuando consideras la obra de Dios, realmente tus obras van a quedar más chiquititas, 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 chiquititas. Mientras más pasas considerando la obra de Dios, la palabra de Dios, te vas a dar cuenta más de tu necesidad. Cuando te des cuenta de más de tu necesidad, vas a poder ver que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vas a caminar mejor. Entonces Pedro, después de haber considerado, ahora sí, sale corriendo hasta la casa de María, la madre de Juan Marcos, el que va a escribir el Evangelio de Marcos. Es la casa de María, su mamá. Aparentemente es una mujer que tiene bastantes recursos porque tiene un lugar bastante grande donde se reúnen los primeros discípulos para estar orando. Y era como la medianoche y estaban orando. Estaban buscando a Dios, estaban poniendo en manos de Dios a Pedro, clamando porque Pedro sea liberado. Y uno podría decir, ¿qué fe tienen estos hombres? ¿No? Vigilia de oración, 3 de la mañana, y estaban orando, y sí, pero ¿tenían realmente fe? Fíjate lo que sucede, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode quiere decir rosa. Entonces, Rosita sale a la puerta, ¿no? La cual supongo que preguntó quién es, ¿no? Y Pedro le dice, pues soy yo, Pedro. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, ¿no? ¿Te imaginas a Pedro? Sale la puerta de hierro, se abre, las puertas de la cárcel, todo se abre, y la de los cristianos ahí está. ¿Quién es? Pedro. ¡Oh! Ábrame, o sea, me acabo de escapar de la cárcel, ¿no? Verso 15. Y ellos, los discípulos, Juan, todos los otros discípulos, los apóstoles, estaban orando ahí. Le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No, cuando dicen es su ángel, no hacen referencia a su espíritu, ¿no? Como que Pedro ya está muerto, sino que los judíos creían, y de ahí viene, y hay algunos pasajes en el Evangelio que podrían darnos un poco esta señal, la idea del ángel guardián. ¿Has oído hablar de que los niños tienen un ángel guardián? Es una idea judía y tiene una cierta base en los Evangelios, que Jesús dice que los ángeles de los niños contemplan el rostro de Dios. Entonces podría ser, pero en la mentalidad judía cada uno tenía un ángel, y el ángel, al estar tan pegado a uno, en algunos casos podía tomar la forma de uno. Y tú dices, ay, pobre ángel de algunos. Pues sí, está bien, ¿no?
Entonces lo que ellos piensan es, no viste a Pedro, sino viste a su ángel. Lo más interesante es que son los apóstoles. Son los que caminaron con Cristo, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron resucitado, lo vieron hacer milagros, multiplicar el pan, lo vieron actuar en sabiduría. O sea, vieron toda la gloria de Dios desplegada. Vieron que puede hacer todo lo posible y lo imposible. Y ahí están, Señor, tú puedes liberar a Pedro, sabemos que tú puedes hacerlo. Tú eres poderoso, libera a Pedro, por favor, Señor. Tú sabes cuánto lo usas, ten misericordia, confiamos en tu poder. Y viene Rosita y les dice, aquí está Pedro. ¿Cómo va a estar ahí? Está en la cárcel. No, ya salió, aquí está. No, no está. Pedro está en la cárcel, por eso estamos orando. Señor, tú puedes liberarlo, tú sabes, tú tienes el poder. Aquí está. No, no está. Y tú dices, ¿con qué fe oraban? ¿Con qué fe oraban? Para que cuando está la respuesta no pueden creerlo. Pues tenían fe muy chiquitita. Pero Dios no necesita que tengamos una fe gigante. De hecho, Jesucristo habla de que tengamos una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y con eso podríamos mover montes. A lo mejor tú y yo no tenemos fe ni de semilla de mostaza, más chiquitita todavía, pero puesta en el lugar correcto es suficiente. No sé tú, pero hay veces que yo también he perdido la fe en oraciones. Hay personas por las que estoy orando por su salvación y muchas veces me desanimo y muchas veces realmente pienso, no va a pasar nada. No creo que quieran creer. Y pierdo la fe. Y lo único de fe que me queda es solo para ponerme de rodillas y volver a pedir. A pedir sin fe. Pero tengo fe para pedir. Con eso puede ser suficiente. Estos hombres están pidiendo sin fe, pero la fe solo les alcanza para ponerse de rodillas y orar. Y Dios hace una obra con eso. Entonces no te enfoques en el tamaño de tu fe. Porque si tuvieras una gran fe, ¿de quién es el mérito? Tuyo. Tienes gran fe, por eso las cosas se conceden. Pero si no tienes fe y Dios sigue concediendo, ¿de quién es la gloria? Del Señor, que con muy poquito puede hacer mucho. Él es el glorioso, Él es el poderoso. No mi fe. Mi fe simplemente es la llave que me permite venir a Él. Haber creído que Él es quien Él dice que es. Entonces ahí están. Y verso 16, pobre Pedro, dice, persistía en llamar, pues sí, está ahí desesperado, toque y toque. Y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced esto saber a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro sabe que ahí lo van a ir a buscar, entonces se escapa a otro lugar. Pero da una señal importante, le dice, hagan saber esto a Jacobo. No que lo habían ejecutado al principio del capítulo, bueno, es que sí, o sea, los apóstoles no están haciendo ouija, están orando. No es a ese Jacobo, el hermano de Juan, ya está muerto. Este otro Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano del Señor Jesucristo, el que va a escribir la carta de Santiago. Es ese Jacobo el que va desde este momento, ya se nota que tiene algún tipo de posición dentro de la iglesia. Pablo va a decir que ya era una columna Jacobo dentro de la iglesia. Entonces Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, ya tenía cierta autoridad. Por eso Pedro les dice, díganle a Jacobo que estoy bien, pero que me voy a esconder. Verso 18. Entonces, ahí vamos a dejar a Pedro escondido por unos cuantos capítulos. Va a aparecer en el concilio nuevamente cuando ya bajan las aguas, pero por lo pronto desaparece. Verso 18, que fue lo que pasó en la cárcel. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes hace un mega berrinche. Obviamente, Pedro era la llave para la
para caerle bien a los judíos. El cabecilla de esta secta que estaba estorbando a los judíos, él podía haberlo ejecutado y ganarse el favor del pueblo, y se le escapó entre los dedos la oportunidad de ser glorificado por el pueblo, de ser aplaudido. ¡Ay! Se le fue. Entonces hace un berrinche, mata a los soldados y se va a la playa, ¿no? Cesarea está en la playa, se va a su palacio de la playa y ahí se queda. Otra cosa que olvidé decir. Pedro, en el verso 17 dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro no se lleva la gloria. No dice, bueno, esto sucedió así. Estaba yo en la cárcel. Cuando vi que las... No, Pedro no habla de él. Él cuenta cómo el Señor lo rescató. Y glorifica a Cristo en eso. Herodes es todo lo contrario. Herodes está buscando la gloria para sí, quedar bien, que me aplaudan, que me vean. Herodes quiere ser visible. Pedro está desapareciendo. Verso 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón son unas poblaciones fenicias ahí cerca de la costa, y de alguna manera hubo algún desacuerdo, no se nos dice cuál, pero Herodes había cortado el suministro de abastecimiento Herodes gobierna esa zona. Entonces, si alguien quiere un barco con mercancía, quiere llegar a Tiro, Herodes puede detenerlo. Entonces no tenían provisiones los de Tiro y Sidón. Y estamos hablando de un tiempo de hambruna, ¿te acuerdas? Estamos hablando de un tiempo en el que esa zona no está produciendo, todo tiene que venir de otros lados. El alimento, la provisión tiene que venir de otros lados. Entonces, como tienen este conflicto, Herodes ha cortado eso. Entonces vienen y para poder llegar a Herodes, dice, sobornaron a Blasto, el camarero, le pagan un dinero, de alguna manera le sobornan a Blasto para que los pueda hacer pasar y tener audiencia con Herodes, porque ellos piensan que Herodes es el que provee todo. Herodes piensa que él es el que provee todo. Fíjate lo que sucede, verso 21. Pero un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es este tipo de discurso así muy emotivo que provoca como que exaltar a la gente. Eso es arengar, ¿no? Muy de político. Entonces les arengó. Y el pueblo, ahí los de Tiro, los de Sidón, que habían ido hasta Cesarea a ver a Herodes, aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, lo que decían es, wow, ese discurso, eso es glorioso. Dios está hablando, parece. No, eso es maravilloso. Algunos historiadores narran que el traje que tenía Herodes en ese momento era un traje hecho, bordado con hilos de oro y tenía piedras preciosas y cosas, de modo que cuando el sol brillaba, su traje resplandecía que era enceguecedor. Entonces la gente está gritando, wow, ese es Dios, Dios de dioses, esa es voz de Dios, eso no puede ser un hombre, ¿no? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Los elogios son como el chicle. Pueden ser dulces un rato en la boca, pero los tienes que escupir. No te los tragues, no alimentan, no sirven para nada. Cuando alguien venga y te dé un elogio, ok, disfrútalo si tiene algo de verdad, si no, pues dale la gloria a quien tiene que ser. Pero luego escupe porque no alimenta, no sirve. No te alimentes de los elogios. Herodes se alimentaba de eso y dice que este ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este Herodes se llamaba Herodes Agripa. Y
No es seguro, pero algunos manuscritos tienen una nota ahí inscrita que el ángel que le hirió es un ángel que se llama XL3, porque dio adiós a la gripa en un 2x3. Pero eso no está confirmado, es un rumor. Lo interesante de esto es que todo el ego, toda la gloria que quiso comer Herodes, lo agusanó por dentro. La historia nos cuenta que él, estando ahí, cayó, no murió instantáneamente, lo llevaron a su habitación, estuvieron tratando de restablecer su salud y al final pues murió, y cuando lo abrieron por dentro estaba todo lleno de gusanos, ¿no? Y eso es lo que nos narra el texto. No creo que haya sido simplemente una enfermedad, creo que es un juicio de Dios, es lo que la palabra de Dios declara. Que Dios pudo haber usado esto, puede ser, pero es un juicio de Dios. Cuando tú y yo no damos la gloria a Dios, nos colgamos la medalla de lo que Dios ha hecho. Y puede ser de muchas maneras. Si tú tienes un buen trabajo, es gloria a Dios. Porque Dios te dio la capacidad y el talento y las oportunidades. Porque yo conozco gente que tiene mucha capacidad, mucho talento, pero no tuvo la oportunidad de estar en un lugar adecuado para tener el día de hoy un cargo en una empresa. Es un asunto de la misericordia de Dios. Lo mismo, y lo quiero decir con respeto, si tus hijos caminan en el Señor, no es tu gran labor como padre, tu gran labor como maestro en casa. No, es gracia de Dios. Aún nuestras mejores obras siguen siendo trapos de inmundicia. Y no estoy diciendo entonces descuida la educación. No, invierte porque eso es amor. Pero si hay un buen fruto, va a ser gloria de Dios. No te trates de colgar medallas que le pertenecen a Dios, porque eso aguzana nuestro corazón. Verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Como los gusanos. Cuando tú comes ego, vas a multiplicar gusanos en tu panza y en tu corazón. Pero cuando comes la palabra de Dios se va a multiplicar en tu vida. Y vas a poder multiplicarla a los que están alrededor de ti. Entonces, caminemos delante de Dios. No llenes tu corazón con vanagloria. Entrégale la gloria al Señor. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es para glorificar a su nombre. En su misericordia, ser parte de lo que le glorifica nos bendice. Es bueno. En su misericordia, Él nos ha tomado para glorificarle. Seamos como Pedro, dispuestos a entregarlo. Dios en su misericordia se llevó a Jacobo. Dios en su misericordia rescató a Pedro. Y Dios en su misericordia juzgó a Herodes. Seamos suficientemente humildes para reconocer que Él es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros a lo máximo somos pueblo suyo y ovejas de su prado, por pura misericordia. ¿Y sabes para qué servían las ovejas? Para entrar a la presencia de Dios, habiendo sido sacrificadas para la gloria de Dios. Esa es nuestra tarea. Pablo, y con esto terminamos, en Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, por la mucha misericordia de Dios. ¿Qué cosa nos ruega Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué sirve nuestra vida? Para ponerla como sacrificio, para glorificar al Dios de los cielos que nos ha amado. Vamos a orar. Señor, gracias porque a pesar de que en muchas ocasiones hemos sido más como Herodes, buscando ser los primeros en la foto, buscando ser los primeros que aparezcan, buscando ser los primeros en
en llevarse la gloria, y a pesar de que disfrutamos el aplauso, a pesar de que nuestro corazón anhela la vanagloria, tú no nos has desechado, sino que nos has tomado, nos has amado. Y el día de hoy, una vez más, pones delante de nosotros la oportunidad de morir para que tú seas glorificado. Como decía Pablo, Señor, por vida o por muerte. Toda la honra, Señor, te pertenece a ti. Y si quieres desplegar tu gloria en nosotros, permítenos vivir de tal manera que esa gloria sea manifiesta y que muchos más vengan al conocimiento de tu gracia. Hoy, Señor, en particular queremos darte la gloria por la obra que has hecho en Semilla de Mostaza, Querétaro. Este año, Señor, hemos visto tu mano y has sido tú quien ha fortalecido a cada persona. Has sido tú, Señor, en tu bondad quien ha traído a cada persona. Y te rogamos, Señor, que el día en el que tu gloria no sea claramente manifiesta aquí, el día en que alguien quiera robarte lo que te pertenece, la gloria y el aplauso, la honra que te pertenecen, Señor, cierra esto. Que esto solo sea eso, una expresión de tu misericordia para la gloria de tu nombre. Y pedimos todo esto, Señor, con la confianza de que nuestro pecado fue pagado, nuestra culpa lavada en la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.